todos. Soy la voz. ¿Estás listo para conocer la historia de hoy? Capítulo 8. Hechicera nigromántica. Mis abuelos eran originarios de San Miguel Octopan. Ya fallecieron los dos hace años, pero en algunas ocasiones platicaban de una de las historias que le ocurrió a mi abuelo cuando era joven. Mi abuelo Antonio trabajaba como ayudante de un panadero. Él estaba jovencito, pues apenas tenía 19 años. Todos los días aplicaba la misma rutina. Se levantaba muy temprano, pues comenta había varios turnos en la panadería. Decía que nunca paraba. En ese entonces tenía el turno de entrar a las 12 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Al salir, llegaba con mi abuela. Le daba un café, le preparaba unos blanquillos y después dormía, mientras mi abuela cuidaba a los niños. Más tarde mi abuelo se disponía a hacer un poco de carpintería, ya que su padre le había enseñado el oficio. Mi abuela aseguró que antes de que pasara ese desafortunado acontecimiento que marcó sus vidas, mi abuelo fue muy responsable como esposo, como padre y como amigo para con sus allegados. Un día, mi abuelo se fue temprano porque tenía calor y quería caminar para tomar aire antes de llegar a trabajar, cuando de pronto vio a una joven que estaba atorada en un árbol. Se le hizo muy raro, así que cuando se acercó, mi abuelo se ofreció en ayudarla. La joven bella con pelo castaño accedió, y como recompensa para mi abuelo, le dijo que le invitaba un trago. Mi abuelo al negarse porque tenía que ir a trabajar. Entonces la joven vio que no tenía interés. Así que sacó un frasco y le comentó que al menos aceptara ese menjurje que ella misma preparaba. Era para tener más energía. Mi abuelo nuevamente se negó, pero al ver su rostro y su insistencia, y por quitársela de encima, mi abuelo le dio un trago. Y así fue como lo dejó ir. Pues sí, en efecto esa noche mi abuelo dijo haber acabado el trabajo hasta 2 horas antes, que hasta compartió su secreto con sus compañeros que una joven muy bella había sido su salvación. Mi abuelo se retiró, llegó como siempre a casa, desayunó y cuando se disponía a dormir, empezó a sentirse muy mal. Le dolía su pecho, sentían ganas de vomitar y un inmenso escalofrío. Mi abuela lo vio muy mal, que intentó llevarlo al doctor, pero mi abuelo se negó. Y tratando de descansar para recuperarse, intentó dormir. Al poco rato lo despertó un revoloteo como si fuera una paloma en el techo. Le comentó a mi abuela del posible animal que seguramente se había atorado en las vigas. Así que mi abuela se fijó y no había nada. Ese revoloteo continuó por días. Mi abuelo ya no pudo pararse y dejó la panadería, cuando después de que se recuperara, mi abuelo se tiró al vicio del alcohol. Llegaba borracho a trabajar, a veces ni llegaba, y en su trabajo le descontaban eso, por lo que se fue fracturando la relación con mi abuela. Una noche volvió a decir mi abuelo que había algo en el techo. Mi abuela esta vez ya no se asomó. Esta vez sí subió a ver qué había. Su sorpresa fue encontrar una sombra que saltó a un árbol. Era como si hubiera sido una lechuza negra con ojos marrón.
Al día siguiente, mi abuela fue con un santero que vivía cerca de ahí. Le platicó lo sucedido y le reveló que esa lechuza era realmente una bruja que tenía hechizado a mi abuelo. Esto pasó porque le gustó mi abuelo y lo tenía atrapado. Era otro remedio a mi abuelo para que se lo tomara. Después de un mes, todo volvió a la normalidad. Mi abuela roció agua bendita a la lechuza, lo que hizo que brincara al árbol. A la mañana siguiente, fue a ver si seguía ahí. Solo encontró sangre y entre las ramas pedazos de ropa como un rebozo o algo por el estilo. ¿Qué hacía eso en el árbol alto? Definitivamente, las brujas existen. Hechicera, nigromántica, voces del más allá. El terror es nuestro. Miedo, sueños, historias, horror. Acabas de escuchar La Voz.